Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios le bendiga. Vamos a comenzar el culto leyendo en nuestras Biblias en el Salmo 5. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Escucha, oh Jehová, mis palabras y considera la meditación mía. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. No estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad y destruirás a los que hablan mentira. Al hombre de sangre y de engaño abominará Jehová. Y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque no hay en su boca rectitud. Sus extrañas son brevedades, sepulcros abiertos su garganta. Con su lengua lisonjearán y desbaratalos, oh Dios. Caigan de sus consejos, por la multitud de sus rebeliones, échalos. Porque se rebelaron contra ti, y alégrase han todos los que en ti confían. Para siempre darán voces de júbilo, porque tú los defiendes. Y en ti se regocijarán los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, los cercarás de benevolencia como un escudo. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el día que nos da y por todo lo que haces, Señor. Agradecido de ti, Señor. Te pido ahora, Señor, cuando hemos de cantar estos signos, sea usted con nosotros ayudándonos en todo, Señor. En el nombre de Jesucristo así te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás, con un escudo lo rodeará. Porque tú al justo bendecirás, con un escudo lo rodeará. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. En ti se regocijan los que aman tu nombre, en ti se regocijan, Señor. Porque tú al justo bendecirás, con un escudo lo rodeará. Porque tú al justo bendecirás,
cantar al Señor. Un cántico nuevo, cantar al Señor. Un cántico nuevo, cantar al Señor. Cantar al Señor. ¿Y qué hace Él? ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. Cantar al Señor. Cantar al Señor. Él nos redimió. Él nos redimió. Nos dio vida eterna. Redimió. Nos dio vida eterna. Él nos redimió. Nos dio vida eterna. Cantar al Señor. Cantar al Señor. Él nos redimió. Él nos redimió. Nos dio vida eterna. Nos dio vida eterna. Él nos redimió. Nos dio vida eterna. Cantar al Señor. Cantar al Señor. Cantar al Señor un cántico nuevo. Cantar al Señor. 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 Cantar al Señor. ¿Y qué hace Él? ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. Cantar al Señor. Cantar al Señor. Él nos redimió. Él nos redimió. Nos dio vida eterna. Él nos redimió. Nos dio vida eterna. Él nos redimió. Nos dio vida eterna. Cantar al Señor. Cantar al Señor. Gloria a Dios. Dios me le bendiga. Ahora le damos paso a la palabra. Que el Señor me lo guarde. Gracias, Señor le bendiga. Nuevamente, ¿verdad?, en el lugar que Dios nos ha colocado para llevar su palabra. Y ustedes, pues, con el corazón abierto, reciban lo que el Señor, en su misericordia y en su gracia, nos ha podido dar para este último tiempo, porque la venida del Señor es inminente, la venida del Señor está muy cerca y debemos estar preparados, según la Escritura, para recibir al Señor cuando venga a buscarnos. Esa preparación, pues, sencillamente Dios tiene provista una forma de hacerlo, siempre tiene algo provisto para nosotros, para que nosotros nos guiemos por esa forma que tiene Dios para guiarnos en el tiempo en el cual estamos viviendo. Y sabemos que en aquel tiempo, cuando Noé, pues él tenía una manera de llamar a la gente, y era cuando él le mandó a hacer el arca a Noé, y fue poca la gente como hoy que ha de ser salva, porque siempre la minoría es la que le cree al Señor y la mayoría, pues, es la que siempre antepone cosas para no creer lo que Dios dice, y siempre lo que Dios proviene para ese tiempo, eso se tiene que cumplir como sea, ¿verdad? Los intelectuales podrán pensar otra cosa, como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, pues, la ciencia estaba bien adelantada, y ellos sabían, pues, que no había llovido nunca y no había nube en esa época. La Biblia dice que el Señor regaba la tierra con un rocío, y cuando llegó ese profeta Noé a dar la declaración que Dios le había dado de que él iba a acabar con la tierra, con los seres vivientes a través del agua, de un diluvio, ellos no creyeron porque nunca había sucedido. Pero sucedió lo que Dios le había dicho a Noé, y Noé, como un profeta, como un hombre de Dios, le creyó a Dios, a pesar de que él también vivía en esa época de que nunca había visto lluvia, nunca había visto nube, pero él le creyó al Señor, y entonces vino lo que vino, el juicio, vino
ese tremendo juicio sobre la tierra y solamente 8 personas son salvas. Pues tenemos que decirle que hoy es igual, hoy hay muy poca gente y siempre el Señor lo ha dicho en su palabra, manada pequeña. Entonces es muy poca las personas que le creen al Señor en el momento, pues cuando Él decide, ¿verdad? Por su provisión, por lo que Él ha dicho, entonces en ese tiempo Él manda un mensaje, Él manda un profeta, Él tiene la forma cómo hacerlo para que aquellos que están preordenados, predestinados por el Señor, entonces le crean. Bueno, mis hermanos y amigos, Dios les bendiga en esta hora cuando podemos llevar la palabra. Vamos a leer en el libro del Génesis, el capítulo 22, versos 7 y 8, y es el mensaje, podemos llamarlo, la manera que Dios ha o tiene en la Escritura, o la manera provista de Dios para en el momento que estamos viviendo, para el día en que estamos viviendo. Entonces, Génesis 22, del 7 al 8, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios bendiga hasta allí su palabra. Tengamos un momento de oración y pidamos al Señor la revelación, pidamos al Señor el entendimiento espiritual para ver qué es lo que quiere decirnos Dios en esta hora, a usted y a mí también, porque estamos para aprender del Señor y sabemos que hoy el Señor se ha revelado a su pueblo para que su pueblo le entienda, ¿verdad?, lo que Él quiere decir. Recuerde que la iglesia del Señor está siendo edificada a través de la revelación, no porque usted haya estudiado, no porque usted haya hecho esto o aquello o pertenezca a una iglesia, no, es porque Dios se lo reveló. Entonces, vemos en las Escrituras hombres que fueron ignorantes y que sin revelación ellos no podían decir lo que dijeron, y también hombres con bastante entendimiento y estudio como Saulo de Tarso, que Dios le reveló quién era él a través de la revelación. Entonces, ambos, ignorantes y sabios, tienen que tener la revelación de Dios para poder conocer el día en que estamos viviendo y también para conocerlo a Él. Pedro era un hombre sin letra y dice, él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le respondió, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando está diciendo carne ni sangre, está diciendo que usted puede estudiar en un instituto, ¿verdad? O puede estudiar filosofía o teología y durar 30, 40 años estudiando quién es Dios y usted no lo va a conocer, porque usted lo va a conocer en el intelecto. Pero cuando usted, ¿verdad?, por revelación conoce a Dios, ya eso es muy diferente porque usted le va a temer a Dios. Bueno, tengamos un momento de oración para entrar, ¿verdad?, en el tema que queremos hablar, la manera provista de Dios para el momento en que estamos viviendo. Oremos. Padre, gracias te damos por este momento cuando podemos llevar tu palabra a través de estas cámaras, Señor, para que aquellos que están interesados en ti, Señor, oigan tu palabra y sean abiertos sus oídos espirituales para que entiendan, Señor, que el momento en que estamos viviendo es inminente tu venida, es inminente los juicios que vienen, que ya están sucediendo porque estamos en el principio de un fin, Señor, inevitable, porque tus profecías así lo dicen. Gracias te damos. Abre nuestros sentidos para ver qué es lo que quieres decir, Señor, en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Bien, es bastante interesante, ¿verdad?, el tema, la manera provista de Dios para este día. Y recordemos que Él está aquí presente, siempre ha estado en la edad que le corresponde un mensaje, llevarlo a esa edad para confirmar y cumplir
toda promesa que hizo para el día en que ese hombre Dios lo manda para que le crean. Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Por qué hay que creer en el que Dios ha enviado? Ese hombre viene vindicado con poder sobrenatural, viene vindicado por la palabra de Dios. Él habla la palabra y Dios se encarga de materializar esa palabra cuando Él lo habla, porque es el hombre que Dios ha enviado para ese tiempo, es el hombre que Dios ha enviado para decir el programa de Dios y no el programa del hombre. El hombre puede tener un programa muy bonito y muy pintado, pero eso no tiene nada que ver con lo que Dios ya ha ordenado en su palabra, con lo que Dios ya ha constituido en su palabra, lo que Dios ya ha proveído en su palabra para que usted y yo seamos salvos de la furia que viene, del juicio que viene sobre esta tierra. Entonces, vemos que Abraham, ¿verdad?, le dijo a aquellos dos siervos, él agarró el fuego y le puso la leña al muchacho y dijo, vamos allá arriba, esperen aquí que vamos a volver. Ahora, fíjese usted cómo habla ese profeta, él le dijo que esperaran ahí, que ellos iban a volver otra vez. Y ellos se fueron y él le pregunta a su papá, papá, y aquí llevamos el fuego y llevamos la leña, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Dijo, él se proveerá cordero para sí mismo. ¿Por qué? Para sí mismo, porque el sacrificio lo acepta Dios y es para él. Entonces, Dios siempre ha tenido una manera, o mejor dicho, hay dos maneras, y la manera nuestra y la de Él. Dios tiene una manera para hoy, pues Él siempre ha provisto una manera para todo. Dios en el principio conocía el fin, de modo que Él ha trazado su escritura para cada edad, y esa edad, cuando llega, entonces nosotros no podemos fallar en ver lo que Dios está haciendo en ese tiempo. Esa edad, cuando llega, generalmente el ministerio está tan enredado en ismos y demás tradiciones hasta a 1.000.000 de millas de la palabra de Dios, estamos hablando, ¿verdad?, en forma simbólica de distancia, para que entonces esos ismos ciegan a la gente y no dejan ver el programa de Dios, porque ya el hombre tiene adelantado un programa y su prepotencia y su orgullo no lo dejan reconocer lo que Dios ha dicho para ese tiempo. Entonces, estamos en tiempo cuando hay muchas tradiciones, hay muchos dogmas, creencias falsas y lamentablemente pues ellos son sinceros en lo que dicen, y recuerde, la sinceridad no es que lo va a llevar al cielo, porque el infierno está lleno de mucha gente sincera, y uno ve en el Antiguo Testamento como aquel joven rico, ¿verdad? Él era sincero, pero consigo mismo, y él pensaba que tenía que hacer una obra para recibir la vida eterna, y Dios le dijo lo que tenía que hacer, y él simplemente la rechazó y fue a un lugar donde él no quería ir, pero fue porque rechazó la manera provista por Dios para que él fuera salvo. Y entonces Dios siempre envía a alguien a la escena. Él envía a un profeta, y este profeta Dios nunca cambia su sistema, él nunca cambia sus maneras, él siempre lo hace de la misma manera porque él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces las verdades infalibles de Dios, por eso es que es infalible, él no cambia su manera. Entonces él siempre lo ha hecho, él debe hacerlo esta vez, y por medio de esto Dios obra y vindica esa palabra, mejor dicho, la materializa su palabra para que usted y yo veamos que es Dios el que está hablando. Entonces, Él siempre lo ha hecho, Él debe hacerlo esta vez. Y por medio de esto Dios obra y vindica esa palabra como Dios haciendo su propia interpretación, porque Dios no necesita ningún intérprete a la palabra, porque Él mismo es el que la interpreta. Él la vindica siéndola real, y cuando Dios dice
que hará una cierta cosa, entonces lo hace. No hay más duda al respecto. De esa manera lo hace, así hayan dogmas y explicaciones, ¿verdad?, de la palabra de Dios muy bonitas. Dios no ve eso, sino lo que Él ya ha provisto, lo que Él ya ha dicho, Él anda con su programa. Así que Dios ha provisto una manera para nosotros, y Dios ama a sus hijos, Él ama a su pueblo, Él quiere ayudarlos, Él quiere ayudarlos más de lo que ustedes desean ayuda. Si tan solo pudiéramos recibir eso en nuestros corazones, que Dios está más dispuesto a ayudarlos de lo que ustedes están de ayudarse a sí mismos. Pero ¿quién se puede ayudar a sí mismo? Nadie, ¿verdad? Porque cuando Adán y Eva, ellos pecaron, ellos sabían que no podían regresar por sí mismos, alguien tenía que ayudarlos. Entonces, vemos por la palabra de Dios que las condiciones, ¿verdad?, las condiciones son suyas. Las condiciones de Él, ustedes lo quieren de una manera, pero Él les da a su manera lo que Él dice en su palabra, Él nos vaya. Usted puede tener una manera, yo puedo tener la manera, mi creencia o mi organización puede tener una manera, pero recordemos, es lo que Dios dice, la manera como Dios lo dice, quiera la gente o no, pero eso se cumple, porque sea todo hombre mentiroso, más Dios verdadero. Entonces, como Naamán, sumergiéndose en las aguas del Jordán, él dijo que las aguas de su país eran mucho más limpias y mejores. Por eso no fue lo que le dijo el profeta, sumérgete aquí. Él se sumergió una vez y la lepra aún estaba allí. Se sumergió 6 veces y todavía la lepra estaba allí. Allí estaba la lepra todavía. Y cuando obedeció completamente la manera de Dios, la lepra desapareció. Allí está, ¿verdad?, lo que estamos hablando. Dios le dijo 7 veces y le dijo en el Jordán, no en un río limpio, sino en el Jordán. Y esa era la manera que Dios tenía provista para este hombre. Y si él lo hizo, pues era sano. Y si no lo hacía, pues la lepra no se le quitaba. Por eso, entonces el hombre fue sano, le obedeció al Señor. La manera que Dios quería que se hiciera, se hizo, y el hombre obedeció. Entonces, en esta hora, que si nosotros obedecemos la manera provista de Dios, la lepra se irá, la enfermedad se irá, todo se irá, pero tenemos que venir a su manera para el día en que estamos viviendo. Ahora, sumergirse en el Jordán no había ningún bien hoy. Eso fue para allá, para Naamán, la ley fue para los judíos. La gracia es por medio de Cristo. Pero cada día tiene predicha su porción del Evangelio. Esta Biblia es la revelación completa de Jesucristo. No se le puede añadir más a ella o quitarle nada. La persona que lo haga es maldita, dice la palabra. No le podemos añadir nada a ella ni quitarle nada. Debemos mirar aquí y ver lo que está prometido para esta edad y entonces verlo acontecer. Eso es Dios interpretando su propia palabra. Cuando dijo, una virgen concebirá, ella lo hizo. Esa fue la interpretación de Dios de ello. Lo que Él promete, eso lo hace. ¿Cuántos años pasaron cuando el profeta Isaías habló de eso? Pasaron unos cuantos años, pero llegó la hora en que esa profecía, eso que Dios habló a través de ese profeta, se cumplió. Una virgen concebida. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Y tampoco se vio más. Y ni se verá. Simplemente fue algo, ¿verdad?, contra natura, que el hombre no se puede explicar cómo es que una virgen podía dar a luz. Entonces, ese engendro no era del hombre, ese engendro era de Dios porque era sobrenatural. Lo cumplió Dios. Él sabe cómo hacerlo, Él es Dios y para Él nada es imposible. Entonces, ahora vemos que Dios no cambia su sistema de hacer las cosas. Él siempre hace lo mismo. Nosotros continuamente estamos cambiando por cuanto somos finitos. Nuestra mente no da más allá sino de lo que hemos visto, de lo que hemos estudiado y lo que sabemos. Pero Él es infinito.
Ahora cometemos todo tipo de errores y podemos perfeccionarnos y también mejorar. Pero Dios es infinito. Su primera decisión es perfecta todo el tiempo. Él no puede hacerse más inteligente. Él es la fuente de toda sabiduría. Él es toda sabiduría. Él es todo poder omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es infinito, así que por lo tanto, cuando Él dice algo, anclen su alma en eso, porque es la verdad. Usted ve que los profetas en el Antiguo Testamento, Dios les hablaba y ellos sabían que Dios había hablado e iban y decían lo que Dios les hablaba. Habían profetas que sabían que los gobernantes eran crueles y malvados como Herodes, pero el Señor le dijo a un profeta llamado Juan y le dijo que fuera y le dijera a Herodes que era ilícito vivir con la mujer de su hermano. Este hombre fue, sabiendo pues que este hombre era un verdugo, fue y eso le costó la cabeza. Pero ¿dónde está Herodes? ¿Y dónde está Juan? Juan tiene su cabeza completa, a pesar de que se la quitaron, porque él está más allá de las cortinas del tiempo, o está después de las cortinas del tiempo. Ahora nosotros vemos que la fuente de toda sabiduría es Él. Él es toda sabiduría, es todo poder. Ahora, hay muchas organizaciones que dicen, nosotros no creemos esto y creemos aquello. Dios nunca juzgará al mundo por medio de una iglesia. Él lo juzgará por medio de Jesucristo y Jesús es la palabra. Él juzgará a la iglesia por medio de la palabra y no por ningún dogma ni por ninguna iglesia, porque hay muchísimas organizaciones que dicen que son de Dios y que se van en el rapto y que son de Dios, pero recuerde, Dios no tiene ningún programa con organizaciones. Y podemos verlo cuando Él mismo se hizo carne y estando aquí en la tierra, Él no se identificó con ninguna organización, sino que dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Eso lo puede decir todo hijo que tiene el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que es nacido de Dios no peca, porque su simiente está en él. Pero un momento, hermano, la Biblia dice que el que no peca hace Dios un mentiroso, correcto. Eso es la pura verdad, porque nosotros sabemos que el que peca es el hombre que nació por el sexo, pero el que es nacido de Dios no peca. En otras palabras, no maquina el pecado, no lo planifica, cometerá errores, pero no lo planifica. Ese es el hombre espiritual. Por eso es que usted y yo necesitamos el nuevo nacimiento, porque el que es nacido de Dios no peca. ¿Por qué? Porque su simiente está en él. En otras palabras, usted tiene los genes de Dios y usted no puede pecar porque usted salió de Dios. Entonces el Señor dijo, salid de Dios y vuelva a Dios. Ahora, nosotros creemos eso, y si esta es la revelación de Jesucristo para todas las edades, y para esta edad, Él ha revelado en esta Biblia lo que haría en esta hora en que estamos viviendo, o en esta edad en la cual estamos viviendo. Cuando lo vemos hacerlo, cuando Él prometió hacer no un nacimiento virginal, eso fue hace 2000 años, pero lo que Él prometió hacer hoy, lo que dijo que haría hoy, eso es lo que es hoy. Y muchas veces la gente puede decir, yo no creo eso. Bueno, usted tiene el intérprete de Eva nuevamente, solo toma parte de ella, pero no toda. Así que queremos recordar que Dios siempre sigue siendo Él mismo. Su palabra y lo que Él dice lo hará. Y para mostrar que Él nunca cambia, ahí está, podemos buscar en Génesis 1 cuando Él dijo, cada simiente produzca conforme a su género. Cada simiente produzca conforme a su género, y ahí mismo, ahí llegamos a algo que deja fuera de combate a todos los evolucionistas. No pueden volverse a producir las cosas. Si toman el caballo y el asno y lo cruzan,
obtienen una mula, pero una mula no puede volver a producirse y obtener otra mula. Ahí mismo termina. Cada simiente de conforme a su género. Mi hermano, ¿y la mula no estaba en el huerto de Edén? No, porque eso fue invento del hombre. Eso fue algo que el hombre hizo, mezclar una raza con otra, una simiente con otra, y nació pues un animal que no se podía reproducir. Ahí mismo termina cada simiente de conforme a su género. Pueden hacer una reproducción, pero vuelve a cambiarse de nuevo. Muestra que no evoluciona de esa manera. No, señor. Hasta allí llega. Pueden reproducir la espinaca con otra cosa y producir un col, pero no pueden volver a producir eso. Pueden producir el maíz híbrido, pero si vuelven a sembrar ese maíz híbrido, no obtienen nada. Ustedes tienen que volver a producirlo otra vez, cada vez, porque Dios dijo que cada simiente produzca según su género. Entonces, Dios no se equivoca. Dios es perfecto y lo que hizo en el principio, Él entonces es lo que hace hoy. Y ahora, al dividir las cosas, miren lo que el mundo se ha metido hoy en día. Y de aquí a 20 años, dice él, las mujeres, vea, no podrán tener bebé porque es el alimento híbrido que están comiendo la gente, tiene tanta hibridez que el hombre, ¿verdad?, va debilitándose cada día más. En tiempos anteriores, usted vio a un boxeador, en tiempos de allá en la antigüedad, pues peleaban, ¿verdad?, sin guantes, pero hoy el hombre ya tiene, ¿verdad?, como una medusa la carne, porque la alimentación que tiene, ¿verdad?, está híbrida, la tierra está debilitada, el hombre la ha debilitado con tanto químico que le ha hecho, por lo tanto el hombre hoy no es igual que como era antes. Y entonces han llegado a un punto donde están tratando de hibridar, entonces vamos a la parte espiritual. Hoy están tratando de hibridar las iglesias. Del verdadero bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo lo hibridan? A un apretón de manos. Del bautismo en agua, a alguna especie de rozamiento o toda cosa. ¿Qué cosa? Todo está híbrido. Queremos volver entonces al principio. Queremos entonces sustituir el bautismo del Espíritu Santo por un apretón de manos. Y recuerde que esa es la manera provista de Dios para que nosotros podamos regresar al principio y ser como verdaderamente fueron los cristianos originales a través del bautismo del Espíritu Santo. Y hermano, ¿usted me puede mostrar eso? ¿Cómo no? Usted lee la Escritura y ve quiénes eran los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo y miren cómo eran después de recibir el Espíritu Santo. Un hombre que negó al Señor, estamos hablando de Pedro, un hombre que se atrevió a sacar la espada para quitarle la cabeza a un soldado y andaban con la palabra andaban con ellos para arriba y para abajo. Andaba el Señor Jesús con ellos, pero ellos necesitaban algo como usted y yo necesitamos, lo mismo que necesitaron allá. Estamos hablando de un hombre que negó al Señor, pero cuando él recibió el Espíritu Santo, ese hombre en el primer sermón, un hombre sin letras, se entregaron 3.000 personas. En el segundo sermón, 5.000 personas. Un hombre sin letras. ¿Por qué? Hubo un cambio en su vida. La vida de ese ser llamado Jesús, que estaba en la cruz del Calvario, regresó al creyente y esa vida entonces los cambió a ellos y le dio poder para resucitar muertos, y las señales y maravillas entonces se dejaron ver entre los discípulos cuando ellos creyeron que esa vida regresó a ellos. Es un poder. Entonces, ¿cuál es la manera de regresar nuevamente a lo que Dios hizo al principio? Vamos y busquemos la Escritura a ver cuál fue la manera que Dios usó
allá para que ellos fueran cristianos, no como dice una planta de invernadero que la ponen en un vivero y esa tienen que cuidarla mucho, que no le caiga un hormiguito, una cosa, porque es muy delicadita. No, el Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a arroyos de agua. Ese hombre, esa mujer cristiano, no necesita que la mimen para que vaya a la iglesia. Él y ella van porque aman al Señor. No es necesario que lo mimen. Por favor, que vamos a la iglesia que hoy. No, usted va porque usted ama al Señor. Entonces, toda hibridez, ninguna hibridez es buena. Entonces ha llegado un punto en verdad en que han querido hibridar las iglesias hoy a través, sustituyen el bautismo del Espíritu Santo por un apretón de manos, por esto y por aquello. Entonces, una planta híbrida tiene que mimarla y fumigarla y mantener alejado a los insectos y cosas, pero no así con una planta genuina y saludable. Ella es robusta, fuerte, no se le acercan los insectos, tiene suficiente en ella para repeler a los insectos. Y así es un cristiano genuino. No tienen que mimarlo, darle palmaditas y decirle esto, aquello, lo otro. Él tiene algo en él, el bautismo del Espíritu Santo que repela todo lo demás y toda cosa mala que viene en contra de él. No tienen que estarle rogando porque es una planta genuina de Dios. Él tiene algo en el que él contiende, en otras palabras, por lo cual él pelea. Un cristiano contiende por cada pulgada de terreno donde se para. Él debe hacerlo si es que espera existir y al hacerlo hay algo que a él lo cuida. Eso es un verdadero cristiano. No se enflaquece fácilmente. Estamos hablando de la forma espiritual en la fe. No, él es persistente, él es perseverante, él pelea por lo que Dios le ha dado. Y entonces podemos ver que usted y yo, al enfermarnos, pues en la mente el diablo puede traer síntomas, pero recuerde la palabra, esa es el arma más poderosa que Dios nos ha dado. ¿Qué dice la palabra? Que Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, si Él llevó nuestras enfermedades, ¿por qué muchas veces nosotros tenemos que aceptar enfermedades de nuestro cuerpo? Es por falta entonces de una experiencia con el Señor. Entonces, en el principio, Eva trató de hibridar la palabra y Dios le dijo, el día que de él comiere, ese día morirás. Ella trató de mezclar eso con el conocimiento que Satanás le dio. Y cuando lo hizo, ella perdió a toda la raza humana. Ahí mismo para el diablo, cuando trató de mezclar la palabra de Dios sin adulteración con el conocimiento, eso no proviene del conocimiento del mundo, lo que es de Dios, no. Entonces, usted no puede, ¿verdad?, confundir su pensamiento, su sentimiento con lo que Dios ha dicho, porque no se puede mezclar. La palabra de Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces, ¿cuál es el ancla que usted debe tener para entonces creer en Dios? Es la palabra. Él no se sale de su palabra. Cuando usted toma la palabra de Dios, usted la toma en su corazón, Dios está obligado por su palabra, no por usted, sino por su palabra, porque usted le está honrando a Dios, Él está obligado por su palabra a darle cumplimiento a lo que Él dice, a lo que usted cree que Él dice. Entonces, esa es una bendición para usted, pero hay algo que nosotros debemos hacer. La Biblia dice, espera en Él y hará, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pero lo tremendo de esto es en la espera que nosotros debemos hacer. Nosotros no esperamos, queremos hacer las cosas, ¿verdad? Queremos hacer las cosas inmediatamente. No, Dios le saca provecho a todo. Cuando Él dice espera, es porque Él quiere que tú tengas paciencia con Él. Porque la paciencia de Dios está en nosotros. Esas virtudes están en nosotros. Lo que pasa es que tenemos que demostrarlas y creerle a Dios para que eso se manifieste y el mundo vea
entonces las virtudes de Dios en usted y en mí. Entonces viene por el poder del Espíritu Santo. Eso no proviene del conocimiento del mundo, eso viene por el poder del Espíritu Santo y no por poder ni por fuerza, más por mi espíritu, dice el Señor. Así es como Dios lo hace. La palabra de Dios es la simiente eterna. Si tratan de hibridarla, ¿qué harán? Ustedes se matarán o nos mataremos a nosotros mismos con ella. No funcionará, dice el Señor. Así es como Dios lo hace. La palabra de Dios es la simiente de vida eterna. Entonces, no se puede mezclar, ¿verdad? Es como el agua y el aceite. Nunca se han mezclado y nunca se mezclarán. Nunca por todo el transcurso he tratado de encontrar algo mejor que la manera de Dios para hacerlo y nunca han encontrado una manera mejor para que un pollo nazca en este mundo que él mismo picotee el cascarón para salir. Nunca han encontrado una mejor manera. La avecita nace con un raspador en la puntica del pico y ese pequeño piquito que tiene es para ponerse a trabajar y empezar a raspar poco a poco, raspar para allá hasta comenzar a sacar la cabecita, saca la cabeza y picotea hasta librarse entonces de eso. Esa es la manera provista de Dios para que ese animalito, porque si usted trata de romper la cáscara para sacarlo, lo mata. Ese trabajo es de Él, porque Dios proveyó esa manera para que ese animalito saliera y con vida de ese cascarón. Eso es lo que sucede con muchos cristianos hoy en día. Los hemos lisonjeado tanto y les estrechamos las manos y los admitimos en secreto y los hicimos miembros de una iglesia. Lo que necesitan es un altar de oración a la antigua donde oren hasta hacer contacto, hasta agotarse a sí mismos, que vengan por la manera provista de Dios hasta que se liberen del mundo. El problema de eso hoy es que ponen sus nombres en el libro y se unen a la iglesia y eso es todo. Pero la manera de Dios, la manera provista es que se queden allí y hacer contacto hasta que Dios les dé el nuevo nacimiento. Eso es exactamente, sáquenlo y matarán ese pollito de allí. Y ustedes y yo, sin el nuevo nacimiento, no podemos ver el rapto, no podemos ver las promesas que Dios tiene latentes allí delante de nosotros para que se cumplan en nuestras vidas. Nunca las veremos sin el nuevo nacimiento. Entonces, sabemos que cualquier nacimiento, donde sea, en la cuna, en una cama, en un chiquero, en lo que sea, es un desorden. Entonces, ese desorden espiritualmente es que usted tiene que morir antes de poder nacer de nuevo. Cualquier semilla tiene que morir antes que se regenere nuevamente, a menos que muera, queda solo, y eso ustedes lo saben, que eso representa, ¿verdad?, la resurrección. Usted quiere una mate mango que tenga mucho mango, pues usted tiene que sembrar una pepita allí que se pudra en el terreno, ahí en la tierra, para que dé mucho mango. Por eso el Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si muere, lleva muchos frutos, y yo creo que usted y yo somos uno de esos frutos, porque Él llevó su pecado y llevó mi pecado en la cruz del Calvario. Entonces, es el nuevo nacimiento, lo hará hacer cosas que uno no pensó que haría. Hará que uno se arrodille en el altar y llore y grite, y se lave la pintura de su cara, levante las manos, alabe a Dios, hable en lengua y todo tipo de cosas. El nuevo nacimiento hará eso porque es la manera provista de Dios para nacer de nuevo. Y vemos que eso fue lo que pasó en Pentecostés. Allí esos hombres cambiaron de lo que eran a después del nuevo nacimiento. Fueron personas muy regeneradas y hubo un cambio en ellos muy visible que la gente vio cuando
ellos bajaron con el poder para hacer maravillas y prodigios, lo que el Señor dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, gracias a Dios le damos por ese nuevo nacimiento. Gracias a Dios le damos por ese martirio que pasó en la cruz del Calvario por usted y por mí, porque a través de eso es que usted y yo vamos a reconocer a Él como nuestro Salvador. Entonces, de esa manera lo debiera hacer el hombre hoy, no ser pastoreado por alguna jaula denominacional, sino venir por la manera que Dios dijo que viniera, por el bautismo del Espíritu Santo. Y el nuevo nacimiento, un avivamiento en grupo, no uniéndose a la iglesia, buscando de puerta en puerta, no ir repartiendo revistas, sino un nacimiento, siendo nacidos de nuevo, llenos con el Espíritu Santo, la manera de Dios, librándose a sí mismos del mundo, creyendo la palabra de Dios, y la hora está aquí. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, el hombre, usted nunca, no importa, ¿verdad?, cuántos hombres intentarían ir a hacer aquello incorrecto que Dios nos lo ha mandado a hacer, y uno ve la naturaleza, uno ve cómo la naturaleza a nosotros nos enseña de que Dios tiene una manera provista para que usted y yo lo hagamos así como está en la naturaleza. Dios tiene en los animales, más que todo usted lo ve, ellos tienen una manera que Dios proveyó para ellos, para que ellos hagan, ¿verdad?, por instinto lo que hacen para salvarse. Por ejemplo, allá donde hacen las 4 estaciones, donde hay mucho frío, ellos saben cuando viene esa nevada y ellos vuelan para otro sitio donde ellos puedan sobrevivir el hielo. Entonces, eso es también como es un sonido incierto. La Biblia dice, Pablo dijo, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Entonces, si hay una batalla y hay un trompetista que toca la corneta y no toca la corneta como tiene que ser para advertirle que vamos a una pelea y no a otra cosa, y esa corneta toca otra cosa, ¿cómo entonces se alistan esos soldados para la batalla? No pueden, porque escucharon algo incierto, escucharon algo que ellos no conocían. Entonces, eso es correcto. Si la iglesia da un sonido incierto de decir, únanse, Dios dijo, así no es. Es a través del nuevo nacimiento que usted y yo vamos a unirnos, mas no por una organización o porque alguien diga, vamos a unirnos para acabar con esto, para hacer aquello. No. La unión que Dios quiere con usted y conmigo y con Él mismo es a través del nuevo nacimiento. Eso lo hizo Él allá, Él lo repite aquí, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, el nacimiento hace lo mismo hoy, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que fue entonces es hoy. Lo que hicieron entonces es lo mismo que nosotros hacemos hoy, de la manera que lo recibieron allá. Es lo mismo que hacen hoy, lo mismo que tienen hoy. Es lo que estuvieron allá en el pasado. Si es que viene en lo absoluto, viene de esa manera, por la manera provista de Dios. Nunca cambia lo que Dios ya ha establecido. El hombre tiene su programa, pero Dios tiene el suyo también, y sea todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Así es como Dios lo hace. Él envía su palabra a tiempo, en esa sazón, luego es manifestada, y no importa cuántas cosas suceden, cuando ven la palabra de Dios prometida para ese día, siendo vindicada y prometida, no hay nada que los detenga. Una virgen concebirá, y cuando dijeron, Jehová nuestro Dios levantará un profeta semejante a mí, dijo Moisés también. Entonces, cuando él dijo, una virgen concebirá, pues sencillamente eso fue lo que pasó. Concibió a la virgen porque ya Dios lo había dicho, y esa era la manera provista por Dios para que apareciera su Hijo unigénito de la manera que él lo vio. Pero podemos ver también algo aquí.
Así es como Dios lo hace. Él envía su palabra a tiempo en esa sazón. Luego es manifestada, o sea, dada a conocer. Y no importa cuántas cosas suceden, cuánto ven la palabra de Dios prometida para ese día, siendo vindicada y prometida, no hay nada que los detenga. Una virgen concebirá y podemos decirle que Dios tiene una manera provista por Dios hoy para que su iglesia vaya a la perfección y sea edificada por el Espíritu Santo. Usted me dice, ¿cuál es esa escritura, mi hermano? ¿Cuál es esa escritura que dice que Dios va a perfeccionar la iglesia? Ahí busca Efesios 4. Es la manera provista de Dios para hoy, para que esos 5 ministerios, para que esos dones establecidos en la Escritura vayan y comiencen una perfección a la iglesia. Cuando decimos una perfección es porque tiene que llegar a la plenitud a la plenitud de la perfección de lo que Dios ya ha establecido. Usted puede decir que no es eso, porque los dones se imitan, porque dones aquello, porque recuerde que hay algo más allá que dijo Pablo. Yo le muestro un camino más excelente, ¿verdad? Y es el amor. Entonces, esto es un comienzo, simplemente esto queda atrás y lo que Pablo habló, eso es lo que va a quedar establecido, pero Dios lo hace de esa manera por etapas, para que usted y yo entonces tengamos un estrenamiento de lo porvenir, que es en toda la plenitud. Cuando estamos hablando de la plenitud, el Señor dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando Moisés dijo que él levantaría un profeta semejante a mí, y cuando vieron a ese hombre venir a hacer las cosas que él hizo, supieron que ese era el Mesías. Cuando Felipe o Natanael vio que se hizo eso, él dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Él lo supo porque la palabra lo había prometido y estaba viviendo en ese día. No importaba cuántos fariseos, cuántos saduceos, cuántos religiosos habían en ese día. Él sabía que Dios iba a cumplir su palabra y estaba viviendo en ese día. No importaba cuántos religiosos habían en ese día. Podían haber doctores en divinidad. Eso no lo detuvo a él para nada, porque él estaba pendiente de esa señal. Cuando él vio que se hizo, esa era la señal de la hora. Eso era lo que ellos estaban esperando, la manera provista de Dios. Eso es lo que Dios hace en cada tiempo, en cada edad, cuando le toca mandar su palabra para que se materialice. Y recuerde, eso es para el elegido, eso no es para los incrédulos, porque cuando él fue a Sodoma, él se quedó con el elegido, que fue Abraham, y le contó lo que él pensaba hacer y se identificó. Ahora, ¿cómo supo Abraham que ese era Elohim? Que era el que siempre había existido, que ese era Dios vestido de carne. Sin duda que algo tuvo que haber visto él para conocer que ese era Dios en carne. Ahora, recuerden, la educación no sería el instrumento para guiarlos al lugar provisto de Dios. El instrumento que tienen es el instinto, hablando de la naturaleza, ¿verdad? Hablando de la naturaleza, o sea, de los animales, ellos tienen un instinto, ¿verdad?, que se mueven al lugar que Dios ha proveído para ellos. Entonces vemos por la palabra de Dios que está claro lo que nosotros estamos hablando, y le quiero decir pues que este estudio seguirá, ¿verdad? Seguirá en otro momento cuando estaremos hablando un poco más sobre eso, pero ha llegado la hora, ¿verdad?, de la culminación, y yo quiero saber, ¿verdad?, que ustedes han abierto sus corazones para creer lo que Dios ha visto. Si usted está enfermo allí, Dios ha proveído una manera para que usted sea sano. Y es que en la Escritura está, ¿verdad? Él murió por usted en la cruz del Calvario. Bueno, oremos y usted crea en su corazón
que Dios lo que ha prometido, Él lo hará porque Él dijo, hagan las obras que yo hice porque Él lo dijo. Padre, gracias te damos por esta hora, cuando podemos, Señor, darte la gloria y la honra, y la magnificencia, Señor, a tu palabra, porque tú, Señor, has hablado. Te rogamos por estas personas que están detrás de estas cámaras, Señor. Si hay algún enfermo, te ruego para que tengas misericordia, Señor, y en el nombre de Jesucristo tú puedas sanarlo y ver, Señor, que estamos en el día cuando tú vendrás, Señor, y te manifestarás y te darás a conocer a tu pueblo, Señor. Quita toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesucristo, aquellos que tienen su corazón abierto para quererte, tu palabra que ha sido hablada, Señor, en el nombre de Jesucristo, bendícelos y sé con ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Continuaremos con este tema después. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.